Los años 90 fueron una década maravillosa en muchos aspectos, sobre todo en el mundo del entretenimiento, pues fue un periodo de apertura en el que diversas propuestas, tanto en cine, televisión u otro tipo de actividades creadas en diversas partes del globo, comenzaron a comercializarse masivamente. Esto dio paso, por ejemplo, al auge de la animación japonesa, música electrónica y rock proveniente de Europa, e incluso producciones audiovisuales latinoamericanas. No obstante, este choque cultural con lo que podría ser un estándar provocó un natural rechazo en algunas ocasiones, y como veremos en la historia del día de hoy, no faltaron los mitos especialmente escabrosos en torno a las novedades que salían al mercado. Tal es el caso del legendario juguete Tamagotchi, el cual, según una muy vieja leyenda urbana que rondaba en los rincones primigenios de la web, fue el causante de que muchas personas decidieran quitarse la vida. Pero vayamos por partes. En 1996, la compañía japonesa Bandai lanzaría al mercado una completa revolución tecnológica que a su vez causó furor entre la juventud, el Tamagotchi. Este pequeño juguete, que recibe su nombre de la conjunción de las palabras tamago, que significa huevo, y uochi, que significa reloj, teniendo apenas el tamaño de un llavero, consistía en una suerte de cápsula con una pequeña pantalla a blanco y negro con 3 botones en la parte inferior. Se trataba de una mascota virtual diseñada para simular el ciclo de vida de una criatura desde el nacimiento hasta la muerte. El dueño de un Tamagotchi tendría que cuidar a su nuevo amigo, alimentándolo, limpiándolo, jugando con él y en general otorgándole los cuidados que teóricamente conllevaría cualquier ser vivo. Cuando el juguete se activa por primera vez, aparece un huevo en la pantalla. Después de un tiempo eclosiona y comienza la simulación. Un buen dueño podría mantener a su mascota con vida durante bastante tiempo. Y del mismo modo, alguien descuidado vería el final de la criatura virtual en tan solo unos días. Tan rústico como pudiera parecernos en estos años, este primer acercamiento a una simulación de vida real fue cautivador desde un inicio, pues fuera de la novedad que representaba, otorgaba a muchos niños la posibilidad de tener su primera mascota, si es que sus padres no les habían permitido algo más convencional, e igualmente podrían hablar con otros sobre cómo cuidaban y apreciaban al pequeño ser en aquel trozo de plástico. Podríamos estudiar el curioso fenómeno social que fue este juguete, y acertadamente podrían sacarse varias ideas, siendo la principal el auténtico apego emocional que muchas personas experimentaron hacia sus criaturas virtuales. Pero esto lo ahondaremos un poco más en un momento. Por otra parte, los Tamagotchi eran bastante exigentes con el tiempo de su dueño. Necesitaban ser alimentados con bastante frecuencia, y en general, que el usuario les diera gran parte de su día cotidiano. Así que era sumamente común que varios dueños llevaran el juguete a la escuela o incluso a su trabajo, lo cual evidentemente acarreó muchos problemas. Si en la actualidad la adicción a un teléfono móvil es engorrosa, aun cuando todos disponemos de uno, imagina el frustrante paisaje al que se enfrentaba, por ejemplo, un profesor que veía a sus alumnos con los ojos sumergidos en esa pequeña pantalla. Este fenómeno de un insistente distractor no hizo más que expandirse a medida que el producto era vendido en muchos más países, y no pasó mucho tiempo para que se considerara un auténtico problema. Ciertamente, era posible pausar la actividad de la mascota manipulando adecuadamente los horarios en la configuración, pero en realidad muy pocos de sus usuarios sabían o tenían el interés en hacerlo, precisamente por ese apego. Bandai vio cómo la demanda por las criaturas pixeladas aumentaba mucho más de lo que ellos podrían producir, pues había personas que compraban varias unidades al mismo tiempo vaciando los almacenes. Esto a su vez trajo el problema de cómo en las escuelas algunos niños robaban los Tamagotchi de sus compañeros, se ocasionaban peleas, y el hecho de que un pequeño fuese privado de su mascota muchas veces derivaba en un profundo sentimiento de tristeza. Y creo que en este punto ya puedes ir deduciendo cómo va evolucionando esta historia. No solo era un asunto de niños, los adultos que adquirían el juguete también podrían incurrir en esa adicción por usarlo todo el día, o robarlos de otras personas, lo que causaba conflictos. Aquí creo que debo hacer un paréntesis, pues por lo contado hasta ahora, parecería que estoy diciendo que el juguete causó alguna especie de apocalipsis, y nada más lejos que la realidad. En sí, puede que todos estos conflictos mencionados se dieran en circunstancias muy específicas y en un muy reducido número de usuarios del juguete. No obstante, los incidentes ocurrían y fueron suficientes para que, eventualmente, se satanizara el producto y se dijera que incluso los pequeños huevos de plástico provocaban la muerte.
Pasado un tiempo, comenzaron a circular rumores sobre los efectos adversos que la utilización de estos dispositivos provocaba en la psique de quienes los tenían, y no faltaron las historias especialmente turbias, como aquella de un hombre solitario, el cual acabó consigo mismo, luego de sufrir extrema frustración al ver que su mascota perecía luego de haberla tenido con vida durante 4 generaciones. Otra historia decía cómo una niña se había ahorcado luego de que sus padres le quitaran su Tamagotchi, haciendo que éste muriese tras unos días. Incluso, existía una historia contada a través de la Usenet por un supuesto psiquiatra que contaba cómo el haberle proporcionado un Tamagotchi a un adolescente con depresión parecía haber mejorado mucho su condición y funcionar como una especie de terapia, hasta que eventualmente la mascota murió y el joven hizo lo mismo. Estas son apenas 3 historias de la multitud que aparecían relacionadas a este juguete, donde se insistía en cómo este había logrado atrofiar la mente de quienes lo tenían. Incluso, esta imagen que aparece en pantalla se usaba como referencia para asegurar que todo esto estaba ocurriendo. Sin embargo, ¿realmente era así? Bien, esta es la parte curiosa del asunto. A estas alturas, creo que todos estamos familiarizados con los niveles de inmersión emocional que le podemos dedicar a las cosas tecnológicas. Incluso Alan Turing, el padre de la computación moderna, llegó a abordar lo peculiar que podría ser la interacción de los seres humanos con cualquier cosa virtual. Lo vivimos hoy en día, y podríamos contar miles de casos de gente que estima algo hecho o derivado de fríos microchips, teniéndolos incluso en nuestro propio entorno o siendo nosotros mismos. Lo sucedido con el Tamagotchi podría ser llamativo al ser probablemente el primer acercamiento que tuvo el público general a una interacción artificial de este estilo, y de que hubo un aprecio real de ciertos individuos hacia sus mascotas es algo cierto. Por ejemplo, en 1996, el cementerio de mascotas de Ponds Mill en Cornwall, Inglaterra, abrió una sección especial para que las personas pudiesen entrar a sus mascotas virtuales, recibiendo Tamagotchis de gente de distintos países como Francia, Alemania, Suiza, Canadá o Estados Unidos, y a su vez dejando mensajes en honor a sus mascotas e incluso rellenando obituarios explicando la causa de muerte, las cuales podrían ser un reinicio accidental o un estropeo absoluto del producto. Hoy en día el cementerio ya no conserva esta sección, pero sí que tuvo demanda en su momento. Si te tomas algunas horas revisando las historias de supuestas muertes de seres humanos relacionadas con los Tamagotchi, muy vagamente podrías encontrar notas que se relacionan muy indirectamente. Quizás el suceso más trágico en el que estos juguetes se envolvieron fue un accidente ocurrido en Marsella, Francia, en 1998, cuando un conductor de autobús atropelló accidentalmente a 2 ciclistas al distraerse un momento para revisar a su mascota, la cual se encontraba colgando del llavero en el tablero de la unidad, mandando al hospital a uno y efectivamente acabando con la vida del otro. Pero de los supuestos suicidios como los que mencionan las leyendas, todo queda en mera especulación. De hecho, la imagen que te mostré hace unos minutos es bastante extraña, pues no se tiene claro su origen, rondando entre diversas comunidades de la web desde hace más de 20 años, llegando a ser preservada en la web iFunny en el año 2015. Entonces, ¿realmente este juguete hizo que personas se quitaran la vida? Si tomamos en cuenta que hoy en día hay algunas personas que pierden la cabeza al estar sin su teléfono, es bastante probable que algo así sucediese con este juguete. En el mejor de los casos, todo se trató de noticias sensacionalistas derivadas de una bonita época en la que los medios disfrutaban de satanizar todo lo que estuviera de moda. Pero, al final, todo parece tratarse de una simple leyenda urbana, aunque con el agravante de tener un cierto potencial turbio de ser verdadera, al menos parcialmente. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.